Hola, un saludo desde La Habana y sí, estoy reiniciando la semana informativa en este lunes y yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista y también ciudadana, en una jornada además que ha amanecido con algunas nubes, muchísima humedad y tantísimo calor aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar haciendo un resumen del viaje de Miguel Díaz-Canel a México y las sorpresas de último momento. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que, como saben, está recién colado, muy caliente, así que mejor lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este lunes. Ya les adelantaba que iba a hablar de un viaje, sí, fiasco y descrédito, el resumen del viaje de Díaz-Canel a México y ya les daré los detalles. En un segundo momento, cacerolazo, el lenguaje de la indignación, sobre todo tras las últimas jornadas de extensos cortes eléctricos, apagones en toda Cuba. Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado a 22 cubanos. Sigue la isla en fuga. Y por último, recomendarles otra vez un libro, pero esta vez de la mano de una excelente reseña que hemos publicado en el diario digital 14 y medio. ¿Qué come un dictador? Es la respuesta que busca este volumen. Dicho esto, presentados los titulares, ahora voy a tomar la cucharita para revolver este café que sigue caliente, pero ya se ha refrescado un poco, así que hago el chin chin, que es la cortinilla musical de este programa, y de paso termino de refrescar este café amargo sin una gota de azúcar para despertarme informativamente y siempre necesario. Después de este buchito me di un sorbito largo porque es lunes, se necesita muchísima energía para la semana editorial que comienza. Los invito a que pasen por las páginas de nuestro diario, justamente el que les mencionaba hace unos minutos, 14ymedio.com, para que puedan ampliar allí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a el resumen que he preparado para ustedes sobre la visita de Miguel Díaz-Canel. Hemos tocado este tema ampliamente en el programa por lo que significa desde el punto de vista diplomático, posiblemente económico, porque como saben, pues el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo sonado no solamente en lo diplomático, sino que se intuye o se puede ya vaticinar que además abrirá probablemente de manera bastante generosa la cartera y los recursos para prolongar lo que ya es este extenso final del castrismo, agónico final del castrismo que estamos viviendo, y parece ser que en este último momento, en esta agonía, pues llega López Obrador dispuesto a sostener, apoyar al régimen castrista, no solamente en lo económico, sino también en lo diplomático. Bueno, pues para ese baño de diplomacia, en México se había preparado el relanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y allí, justamente allí, se torció el viaje de Miguel Díaz-Canel. Sí, en el amplio salón repleto de mandatarios, los mandatarios invitados a la cumbre de la CELAC, pues poco le duró a el cubano el barniz de gobernante democrático. Bastó que varios presidentes allí invitados hicieran alusiones a la falta de derechos en Cuba, también en Nicaragua y en Venezuela, y especialmente las declaraciones del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que mostró su preocupación por el encarcelamiento de opositores en Cuba y la represión contra la diferencia. Y allí, bueno, pues allí ya Díaz-Canel estalló, dejó el personaje de buen talante a un lado y cometió el fiasco del viaje, metió la pata, como se dice en buen cubano, porque claro está, intentó ripostarle, responderle mejor a pues el presidente uruguayo en muy malos términos, la única forma que saben hacer los tiranos, los autoritarios, que es defendiéndose, atacando al mensajero y sobre todo poniendo la responsabilidad
en otro lado, siempre en otro lado. ¿Por qué ha ocurrido este intercambio? Que ya les daré más detalles, pero sobre todo la reacción de Díaz-Canel, señoras y señores, está dada porque no está acostumbrado a escuchar un comentario, una opinión, un criterio diferente frente al micrófono. Recuerden que en Cuba, además de que no hay libertad de prensa, hace décadas los cubanos no podemos asistir a un verdadero diálogo de puntos de vista diferentes a través de los medios nacionales. O sea, Miguel Díaz-Canel es un hombre que no está acostumbrado a que le digan las críticas u otros pensamientos frente al micrófono y frente a las cámaras. Así que se descolocó, actuó, reitero, como actúan los autoritarios, atacando al mensajero. Y claro está, el presidente uruguayo no se quedó callado, hizo una de las intervenciones, a mi juicio, más importantes e históricas de estas cumbres en relación con Cuba. Además de sostener su preocupación por la falta de libertades, citó un fragmento de la canción Patria y Vida, que ustedes ya saben porque lo hemos hablado ampliamente en este podcast, que se ha convertido en una especie de banda sonora del cambio democrático, en una partitura de la libertad para los cubanos. Incluso el pasado 11 de julio en las manifestaciones populares se corearon y se cantaron varios de los fragmentos de esta canción, y su propio título, Patria y Vida, se ha convertido en un lema que demanda libertad en esta isla. Entonces, bueno, pues Díaz-Canel respondió peor todavía, porque los dictadores tienen algunas cuestiones en las que son muy parecidos, y una de ellas, ¿saben cuál es? No se saben quedar callados. El silencio que podría ser más elegante, el cerrar la boca por unos minutos, aceptar la crítica, callar y pensar, bueno, ese no se lo ha dado muy bien nunca a los autoritarios, y respondió cuestionando el supuesto mal gusto musical del presidente uruguayo. En resumen, señoras y señores, un papelazo lo que ha hecho el gobernante cubano, y creo que probablemente este sea uno de sus últimos viajes, si no el último, a foros internacionales. Quizás próximamente lo invite a algún país camarada como Corea del Norte, Rusia, Vietnam, pero lo cierto es que a foros internacionales con presidentes democráticos es poco probable que este gobernante impresentable, que no fue elegido en las urnas, vuelva a ir. Pero además quieren que les diga algo: los hábiles y viejos zorros de Verde Olivo de La Habana también han tomado nota de este descalabro y de este papelazo. Su muñeco de paja se deshace, es impresentable, y va a resultar también un peligro dejarlo a merced de los micrófonos internacionales. Ya no les sirve. Así que habrá que estar al tanto de cuál será el derrotero a corto, mediano y largo plazo de esa figura tristemente célebre ya en la historia de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el hombre que dio la orden de combate entre cubanos y que no se ha de alguna manera echado atrás ni arrepentido de aquel momento. Así que fiasco y descalabro en el viaje a México, que ha quedado realmente muy mal parada la imagen de Miguel Díaz-Canel. Bueno, me extendí un poco el primer tema, pero me voy a dar un segundo sorbito para irme rápidamente a la otra cuestión. El cacerolazo, sí, golpear una cazuela se ha convertido, señoras y señores, en una nueva forma de indignación. Ya lleva un tiempo usándose en Cuba, pero se ha ido estructurando cada vez más como un camino para la protesta ciudadana. En estos días, además, en que ha habido amplias afectaciones en el servicio eléctrico nacional. Otra vez, esto es el cuento de nunca acabar, cuando no son las termoeléctricas que se les rompe una caldera, una avería en una de estas centrales de generación eléctrica. Bueno, pues ahora son las líneas, las oscilaciones en las líneas, y lo cierto es que entre una cosa y otra, como decimos en buen cubano, cuando no es Juana, es la hermana, los residentes a lo largo de todo el país hemos vivido amplias jornadas en los últimos días de cortes eléctricos. Sí, el apagón, con todo lo que le cuelga a un apagón. No se pueden encender los dispositivos de cocinar, los ascensores de los altos edificios no funcionan, las familias no pueden dormir en las noches debido al calor y los mosquitos. En fin, un drama tras otro. ¿Y cómo han respondido algunos cubanos a este drama? Sonando sus cazuelas, sí. Ayer en la noche hemos tenido reportes de cacerolazo en la ciudad de Holguín y también en algunas zonas de Jatibonico. Parece que la indignación popular se canalizó en gritos, en toques de cazuela,
para quejarse por los cortes eléctricos. Señoras y señores, tocar una cazuela en Cuba implica muchísimo valor, por un lado, porque recuerden que el régimen está muy nervioso después de las protestas del 11 de julio y está pues penalizando con bastante dureza a cualquiera que haga una manifestación, no solamente en las calles, sino en el interior de sus propias casas. Pero además tener una cazuela, un sartén en Cuba es algo muy valioso porque son muy caros estos objetos. Imagínense usted golpear una cazuela que se le dañe, que termine abollada, ya lleva además no solamente una valentía, sino un deseo de desprendimiento en aras de una causa común, lograr que regrese la electricidad, pero también quejarse por la incapacidad, la ineficiencia, la ineptitud de este régimen que ni proveernos de electricidad puede. Me voy rápidamente diciéndoles que han encontrado y repatriado a la isla a 22 cubanos, 22 balseros cubanos han sido, reitero, regresados o repatriados a la isla por los guardacostas estadounidenses. Este sábado habían sido interceptados en 3 diferentes momentos, o sea, en 3 embarcaciones, y al final han sido devueltos. La isla sigue en fuga, la gente sigue escapando a pesar de que los números de víctimas, repatriados, gente perdida en la selva del Darién también siguen aumentando. Así que hay que estar muy atentos a este fenómeno porque parece ser que va creciendo. Y me voy recordándoles un libro del que ya hablamos aquí, sí, pero ahora los invito a leer una excelente reseña que hemos publicado en el diario digital 14 y medio sobre el volumen Cómo alimentar a un dictador. Ahí se habla también de 2 de los cocineros de Fidel Castro, así como lo escuchan, de Fidel Castro. Uno que está ahora mismo en la miseria, otro tiene un próspero restaurante, y los detalles que cuentan de cómo se alimentaba Castro en esos años, en los años que estuvo en el poder en Cuba. Muy interesante que ambos cocineros concluyen o coinciden en que le gustaba a Fidel Castro mucho el helado. Quizás por eso llenó el país de fábricas de helado y de lácteos que al final la mayoría no funcionan ahora mismo. También abrió heladerías que ahora mismo también son pasto de las moscas o de la poca oferta, y metió las manos en la ganadería cubana para destruirla por largo tiempo. Y con esto me voy hasta mañana, que será martes todavía. La semana estará dando sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.